Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hacer un anillo de papel. Este es el diseño, se los voy a compartir en la descripción del video. Vamos a utilizar revistas. Aquí utilicé unos clips para fijar una parte de las hojas de la revista y que no se muevan mientras trabajamos con ella. Vamos a variar un poco la técnica en esta ocasión. Voy a calcar lo que es mi diseño. Como no tengo papel calca, voy a utilizar este carboncillo. Voy a pintar en la parte de atrás de el que vamos a utilizar como patrón y lo voy a marcar en este cartón. Aquí simplemente remarco las líneas que ya tenemos del anillo sobre el cartón y vamos a recortar lo más preciso posible. Para la parte de adentro voy a utilizar un cúter o exacto. Aquí hay que hacerlo con mucho cuidado y lentamente para asegurarnos de que vamos dándole la forma curva. En esta ocasión vamos a cambiar un poquito la técnica. Algunos de ustedes me dijeron en otros videos de anillo de papel que lo estoy haciendo de la manera complicada. Entonces vamos a intentar esa recomendación. Ahorita en unos momentos más verán cuál es la variación. Ahora voy a marcar el diseño sobre el papel. Lo estoy haciendo entre los clips, es decir, en la parte del papel que está asegurada y que no va a estar moviéndose o deslizándose. Y ahora vamos a utilizar el exacto. Aquí para la parte recta me estoy auxiliando de una regla y empiezo a marcar. Aquí es como cuando cortamos pues cualquier papel, es aplicar presión tratando de conservar la forma básica del anillo con mucho cuidado de no cortarnos y también aplicando fuerza. Y así, digamos, de una sola intención podemos obtener hasta 3 o más cortes del patrón. Posteriormente el mismo surco que se va haciendo a la hora que cortamos nos va a servir de guía para cortar los siguientes. Algo que sí noté y que hay que tener cuidado es, yo tendí a el cuchillo, bueno el cúter, inclinarlo hacia adentro, lo cual provocó que mis patrones gradualmente fueran más pequeños que el primero. Entonces pues sí les recomiendo que tengan cuidado con eso o usen pedazos de papel, bueno, cantidad de hojas menor para que se aminore ese efecto. Sí es bastante, bueno, no es bastante, pero sí es complicado controlar que el cúter corte de una manera perpendicular a la superficie y no se nos vaya de lado. Aquí repetí el procedimiento varias veces. Fui simplemente recorriéndome sobre el borde de la hoja, me di cuenta que como una de las líneas del anillo era recta, pues era más fácil emparejarlo con el borde de la hoja. Aquí finalmente ya tenía todas mis piezas cortadas y ahora vamos a cortar cartulinas de color rosa y morado en este caso. Si ustedes quieren pueden variar la combinación de colores. Y como pues aquí no tenía tantas cartulinas en realidad y solamente estaba utilizando pedazos que me sobraron de otros proyectos, ya continué con la técnica habitual, que es marcar el patrón varias veces sobre el papel y posteriormente cortar. Aquí ya hice mis primeros patrones, o bueno, marqué mis primeros patrones y voy a cortar con tijeras, justo como lo hemos estado haciendo en videos anteriores. Y para cortar el círculo interior tenemos dos opciones. Una de ellas sería utilizar nuevamente el cúter exacto, como lo hicimos con las revistas, pero en este caso pues con cada una de las piezas de cartulina. Otra opción sería con una perforadora de papel, como esta que tengo aquí. Sería simplemente seguir en la parte interior del anillo haciendo las perforaciones. Eso es como lo hemos estado haciendo en videos anteriores y podemos ver que queda el círculo interior marcado, probablemente no tan perfecto como con el cúter, pero es un poquito más rápido. Aquí podemos apreciar la diferencia y vamos a repetir el procedimiento con el resto de nuestro papel.
Una vez que ya terminamos de cortar todas nuestras piezas, aquí las tenemos. Aquí no tenía suficiente morado, entonces tuve que usar más del color fuchsia. Y lo que voy a hacer es que voy a agarrar pedacitos, bonchecitos chiquitos, como de 3-4 anillos tal vez o menos, y los voy a intercalar aleatoriamente entre mis hojas de revista. No estoy siguiendo ningún patrón en específico, simplemente estoy tratando de que queden distribuidos, ya ni siquiera uniformemente, sino que se vea tal vez un poco de caos, no era como la intención. Y pues más que nada que se vean distribuidos. Y para la cantidad o el grosor dependerá mucho del patrón. Aquí me aseguré que quedara un poquito más grande de mi referencia original para pues las posibles mermas que pueda haber en el proceso. Ahora vamos a usar una mezcla de pegamento y agua para pegar nuestras piezas y un pincel. Voy a dividir pequeños bonchecitos, más o menos que será como de unos, yo creo que unas 15 piezas cada bonchecito. Esto porque encuentro que es más fácil pegar por partes que todo de una intención. Aquí primero coloco una pieza sobre un tapetito que tengo, que es para hornear, y voy colocando el resto de las piezas, voy pegando el resto de las piezas gradualmente. Y aquí ya tenemos el primero. Aquí se pegó un poquito a la parte de abajo, pero pues no hay problema. De todos modos, pues todo va a ir pegado al final. Este es nuestro primer paquetito. Y vamos a hacer el mismo procedimiento con el resto de nuestros bonchecitos de anillos. Aquí ya tengo todos mis bonchecitos pegados y secos, los dejé secar por unas 3 horas. Y ahora voy a ajustar un poco mi diseño, sentí que quedaba muy delgado, entonces lo estoy engrosando. Y también para facilitarme la vida, francamente. Y si se fijan, después de pegarlo, pues puede ser que se vea muchísimo más alto el anillo, bueno, los papeles con respecto al diseño inicial, pero esto es normal, no se preocupen. Una vez que lo peguemos y lo dejemos secando, pues se va a comprimir un poco el papel. Ahora voy a dividir en 3 bonches, estoy tratando de que sean exactamente iguales, del mismo tamaño, 3 y 3. Y en caso de que de repente tengan ahí un extra, un impar, pues agréguenlo a la parte central. La parte central me refiero al tamaño que va a ser el base, que es el que tenemos ahorita, ya que para las otras partes, la parte superior e inferior, vamos a ir rebajando. Entonces aquí estoy primero armando lo que es la parte central. Voy a utilizar estos clips para que seque, para que vaya pegando, y también de cierto modo van a comprimir el papel. Y con nuestros papelitos restantes, nuestros bonchecitos, vamos a dividirlos en 2 partes y vamos a hacerle a uno de ellos una marca. Lo vamos a usar como referencia, ya que vamos a recortarlo de manera que nos quede el anillo en escalerita. Ok, aquí ya marqué las partes y voy a marcarlas, voy a utilizar esa referencia para cortar cada uno de mis pedacitos. Me tienen que quedar 2 piezas de cada tamaño. Ok, aquí simplemente lo utilizo ahí a ojo para hacer los cortes, y aquí ya tengo mis piezas cortadas. Les recomiendo que no tiren los excedentes, eso lo podemos utilizar posteriormente para otro proyecto. En un futuro haremos un video para ver cómo podemos utilizar estos cachitos, entonces sí les recomiendo que no los tiren. Y vamos a pegar nuestras piezas, igualmente con nuestra preparación de pegamento y agua que tenemos previamente. Y estoy poniendo uno sobre otro, simplemente siguiendo la escalerita de mayor tamaño a menor tamaño. Estoy presionando un poco para que agarre el pegamento. Y una vez que armamos nuestro primer bonche, vamos a utilizar nuevamente un clip para que haya presión y que pegue mejor.
Vamos a repetir el mismo procedimiento con el resto del papel y así es como tenemos nuestros 2 bonchecitos. Y bueno, aquí el tercero vamos a dejarlo secar por unas 6 horas. Esto para que dé tiempo también a que se comprima el papel y agarre el pegamento. Y aquí, una vez que ya secaron, empezamos a desensamblar y vamos a pegarlos entre sí. Nuevamente utilizamos nuestro pegamento con agua y vamos a tratar de ponerlo en algo que lo presione para que precisamente haga contacto el pegamento correctamente. Aquí para la parte más delgada sí pude utilizar este clip, y para la otra utilicé esta prensa. Esta se utiliza para carpintería, la tenía por ahí entre mis curiosidades y pues se me hizo muy útil. Y vamos a dejar secar por unas 8 horas. Y aquí ya está nuestro anillo seco, es como en bruto. Si se fijan, ya tengo mis guantes de seguridad para que no nos vayamos a lastimar las manos. Y estoy utilizando un Dremel. Estoy utilizando la lija más gruesa que hay, bueno, que tiene el set. Supongo que ha de haber más en el mercado, pero la verdad no las he encontrado. Pero bueno, esta venía con el Dremel que yo compré y es como la más gruesa que hay. Y primeramente estoy dándole forma a lo que es la parte cilíndrica del anillo y posteriormente al resto. Me di cuenta que el Dremel, a pesar de ser una herramienta que es precisamente para trabajos pequeños, no pude llegar a ciertas partes como la esquinita del anillo, esa esquinita que se ve ahí, esa parte cóncava. Entonces esa la tendremos que hacer a mano. Y ya por el resto, pues bueno, aquí ya estoy emparejando las escaleritas para que en vez de escalera sea una rampa y se vea uniforme la caída de la rampa. Aquí les recomiendo que lo hagan siempre como bajando la escalera, así no se van a despegar las capas de papel. De lo contrario, la velocidad que trae el Dremel va a ir botando las capas si lo hacen en sentido opuesto. Entonces siempre traten de bajar, de hacerlo de arriba hacia abajo para que no dañemos el papel. Bueno, sí, las capas, para que no se despegue. Y aquí, como pueden ver, ya está un poquito más refinada la forma. Incluso el alto, es lo que les comentaba, aunque la pieza inicial que teníamos se veía muchísimo más alta que el diseño, no había problema porque por la compresión y por la lijada pues se iba a perder un poco. Y ahora, si se fijan, tiene como una gema el diseño inicial, entonces vamos a marcar el área que tenemos disponible sobre nuestro anillo para la gema. Yo en el diseño que les compartí ya viene una gema por defecto, pero de todos modos ustedes cotéjenla ya que tengan su anillo construido, la forma básica, para que no se queden o cortos, que no les quede una gema que no vaya a caber en el anillo o que quede muy chiquita. Adicionalmente hice otro óvalo interior en el mismo, ese es el que va a ser nuestra gema final, va a ser nuestra referencia. Aquí estoy recortando, separando ambas partes con mucho cuidado ya que ambas las vamos a utilizar como referencia. Ok, aquí ya tengo las dos y ahora voy a colocar la primera sobre el anillo. Si se fijan, embona perfectamente. Voy a marcar los bordes tanto interior como exterior con un plumón y la idea es que posteriormente con el Dremel carbemos el interior. Sentí que probablemente si marcaba con un cúter el borde sería más fácil con el Dremel, entonces esto es lo que estoy haciendo. Y también trato de rebajar con el mismo cúter lo que son las esquinas que no voy a necesitar, que de todos modos voy a retirar. Entonces sentí que era más práctico tratar de quitar el cacho completo con el exacto que rebajarlo todo con el Dremel. Ahora, como les decía, vamos a carbar. Estoy utilizando una punta que es como una bolita que tiene pues unas marcas como tipo licuadora, digámoslo así, las cuchillas de una licuadora, y esa es la que se utiliza para carbar. Primero hice los bordes y ya posteriormente traté de carbar lo que es el interior.
Y bueno, por la naturaleza de la herramienta es un poquito complicado barrer con todo lo que está en el interior, entonces empecé a utilizar la lija nuevamente para rebajar esa parte que quedó ahí como un cerro adentro del anillo. No lo pude rebajar con la otra herramienta, entonces cambié. Y también estoy rebajando las esquinitas que inicialmente había cortado un poquito con el cúter. Y posteriormente quise darle la forma al anillo, sentí que no estaba muy bien lijado aún y mientras estaba trabajando en la parte de enfrente, se separó. Sí, tuve ahí un accidente, pero bueno, traté de que no funda el pánico. Vamos a concentrarnos y pues bueno, así como lo construimos, también lo podemos reparar con el mismo pegamento. Es simplemente pues unirlo, tratar de que embone bien. Se dice fácil, pero sí, no es tan trivial que quede exactamente donde estaba unido. Entonces sí hay que tener un poco de cuidado en esa parte, más que nada para no desgastar nuevamente lo que ya habíamos trabajado. Y también estoy haciendo otras reparaciones al anillo en una de las partes exteriores, bueno, digamos puede ser la parte superior o inferior. Rebajé de más, entonces estoy pegándole unas tiritas de papel para otra vez completar la altura. Aquí básicamente corté tiritas de el grosor aproximado y las estoy apilando, igual que hicimos para juntar todo el anillo. Estoy también recortando los excedentes y así es como podemos arreglar el anillo si es que lijamos de más o se nos separó durante el proceso. Esto generalmente se debe a que probablemente no aplicamos suficiente pegamento cuando estábamos uniendo el anillo. Y bueno, aquí ya se secó y de hecho rebajé un poco más. Si se fijan, este lado está todavía en bruto, digámoslo así. Utilicé para el otro lado, que ya había quedado bonito, una lija gruesa del número 120 y puse una regla adentro. Esto por lo mismo de que esa esquinita es muy difícil de alcanzar, entonces eso nos va a ayudar a lijar y que nos quede también uniforme esa parte, ya que ni el Dremel ni la lija solita llegan a esa parte, entonces sí tuve que auxiliarme de una regla. Y aquí ya vemos cómo se ven uniformes los dos lados ahora. Y bueno, ahora vamos a continuar con la parte de la gema. Voy a trazar un patrón sobre cartón con el óvalo interior que habíamos cortado. Y ese lo vamos a utilizar para cortar todos los demás papelitos de esa misma forma. Aquí estoy nuevamente marcando en la revista la forma de la gema. Cortamos con nuestro cútero exacto. Y aquí ya tengo varias piezas cortadas. Estas van a ser la base de la gema. Y ahora, para continuar construyendo el cuerpo de la misma, voy a trazar un óvalo más pequeño adentro del patrón que ya teníamos. Posteriormente lo recortamos para utilizarlo de referencia. Repetimos el mismo proceso para hacer cortes de este mismo tamaño, de este mismo patrón. Aquí ya tengo el segundo tamaño, si se fijan va a ir quedando como si fuera pastel por pisos. Voy a hacerle una segunda reducción a nuestro patrón y vamos a repetir el mismo procedimiento para obtener nuestros pedacitos de papel. Aquí ya tengo mis tres diferentes tamaños y ahora solo resta unirlos. Vamos a utilizar nuevamente nuestra mezcla de pegamento con agua. Aquí ya tengo lista la base de mi gema y voy a continuar pegando sobre la misma los pedazos más pequeños, igualmente con el pegamento. Aquí ya terminé de pegar el segundo tamaño, todos los papelitos del segundo tamaño, y vamos a pegar ahora el tercer y último tamaño. Y así es como se ve.
si se fijan tiene forma pues de pastel, escalonada. Eso lo vamos a suavizar esos bordes con el Dremel. Y adicionalmente corté otros pedacitos que embonaran en el hueco que quedó. Van a ser una especie como de colita que va a ir en la parte de atrás de nuestra gema, y esa va a embonar. Sentí que si se pegaba al ras del anillo iba a ser muy fácil que se despegara la gema. Esa es la razón por la que estamos teniendo o haciendo este trabajo extra de hacerle el carbado, luego hacerle esa como colita que embone ahí en el hueco del anillo, para darle más fuerza y asegurarnos de que no se despegue con facilidad. Ahora, ya que están pegadas las piezas, vamos a dejarlas secar por un par de horas. Aquí ya tenemos la pieza seca, se comprimió un poco, pero afortunadamente sigue embonando. Probablemente tengamos que rellenar un poquito más cuando peguemos. Y ahora voy a utilizar una lija gruesa del número 120 para darle la forma básica de la gema, es decir, quitarle esos escalones, deshacerlos y que se vea una curva suave. Lo quise hacer a mano porque sentí que la pieza era tan pequeña que no iba a poder controlar el Dremel, pero bueno, si ustedes sienten que no van a perder el control, pues pueden utilizarlo. Yo me sentí como más segura utilizando la lija, y también poco sentí que fuera tan tardado. Y ya varias lijadas después, que fueron como unos 30 minutos, tampoco fue mucho. Así es como quedó la gema por el lado del frente. La parte de atrás no la lijé, no fue necesario porque pues va a ir incrustada en el cuerpo del anillo. Y aquí estoy aplicando pegamento con mucho cuidado de no manchar de pegamento el frente del anillo. Esto porque ya lo lijé, ya le di el acabado final casi, o bueno, preliminar. Rellené un poquito con más papelitos porque no estaba llegando al fondo, es decir, no estaba haciendo contacto la parte de atrás de mi gema con el hueco, entonces tuve que rellenar todavía un poco. Esto por lo mismo de que fue muy irregular la forma que quedó, pero pues al trabajar con un anillo de papel, pues sí podemos siempre solucionar agregando más papel. Aquí estoy verificando que sí haga contacto, y una vez que me sentí segura de que estaba haciendo contacto la gema con la base del anillo o el hueco, pues ya procedí a unirlo, aplicando igualmente una capa generosa de pegamento y poniendo encima la gema. Igualmente la dejé secar presionando la gema contra el anillo. Para eso hice este Frankenstein. Es el mango de un pincel amarrado a una regla de metal. Lo dejé secar por unas 6 horas y así es como quedó ya seco. Y si se fijan, lo que no habíamos trabajado fue el interior. Esto porque sentí que debido a que había que presionar y estrujar el anillo varias veces, podía pues colapsarse la estructura del anillo si la rebajaba. Entonces lo dejé hasta el último. Y pues es como lo hemos estado haciendo en otros videos con el Dremel. Primero la lija delgadita, o bueno, el émbolo, el cilindro delgado, rebajarlo porque no cabe el grueso. Una vez que ya cabe el grueso, pues ya empezar con el grueso para rebajarlo. Y siempre durante todo el proceso pruébense constantemente el anillo para asegurarse de que no se pasan o saber cuánto más hay que rebajar. Aquí ya está rebajado todo el interior del anillo. Y vamos a darle el acabado impermeable. Esto se hace muy fácilmente con barniz para uñas. No es necesario que compremos ningún barniz especial o muy avanzado o cosas así. Con el barniz de uñas que probablemente todas tenemos en casa, todas o todos. Y aplicarle capas, tantas capas como sea posible. Yo consideraría tal vez unas 5 para hacer el anillo a prueba de balas de agua. Para asegurarnos de que no se va a echar a perder cuando le caiga agua. En ocasiones es frecuente que o nos mojemos las manos o nos las lavemos con los anillos puestos. Entonces esto va a prevenir que el papel se eche a perder, se moje, pierda su adherencia, se deshaga, bueno, eso va a prevenir un desastre. Entonces el barniz de uñas es el que va a hacer la magia.
Y una vez que terminamos de aplicar las capas de barniz, así es como se ve el anillo. Podría aplicar más capas, pero sentí que ya era suficiente. Hay que saber cuándo detenerse. Y se ve bastante bonito, agarró un brillo increíble, realza mucho las capas de papel y también le da más vida a los tonos del papel. Se veían un poquito apagados lo que era el morado y el fuchsia, pero ahora se ven muy brillantes. Así es como se ve puesto el anillo. Me gustó mucho el proyecto, es una ligera variación de lo que ya hemos estado viendo, con una técnica nueva que era la de apilar la revista y cortar. Eso me lo dijo uno de ustedes, he recibido muchas sugerencias muy buenas, trataré de aplicarlas lo más posible. Algunas pues no me dará tiempo próximamente, sino posteriormente, pero agradezco mucho sus comentarios y sugerencias. Eso ha sido todo en el video tutorial de hoy, espero que les haya gustado tanto como a mí y que se animen a hacer su propio anillo de papel. Nos vemos en el siguiente video. Bye.